El sentir es tu guía emocional. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo poder tomar decisiones buenas y saber lo que en realidad tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar con este ejemplo de poner un deseo. Cuando tú tienes un deseo que solamente el simple hecho de pensarlo te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque tal vez lo ves muy fuera de tu estado de conciencia de verlo capaz de poder lograrlo o de verte a ti capaz de poder lograrlo y piensas en ese deseo y al pensar en ese deseo piensas en su ausencia. Pero si tú de terco de todas maneras insistes o simplemente tú escoges un deseo por el resultado, que efectivamente no lo haces por ayudar a la gente, simplemente por el fin, por lo material o por el resultado, como lo había dicho. Cuando tú escoges un deseo desde ese punto, lo que estás haciendo es en primer lugar hacer algo por obligación. ¿Por qué? Porque no te gusta, porque el simple hecho de pensar en eso te hace sentir mal, porque no es parte de tu ser, porque no te apasiona. Y esto a lo largo del tiempo lo que hace es llevarte a accionar desde la obligación, para que cuando tú lo consigas, ¿qué va a suceder? Te vas a hundir en la conformidad. Te vas a hundir en que ya lo conseguí y entonces tienes el resultado y te conformas. Y al conformarte, estar dentro de la comodidad, te destruyes. Porque recuerden que nosotros somos criaturas que por naturaleza, nuestra naturaleza es no tener miedo. Y cuando tú tienes miedo, pues te sientes vivo porque estás dentro de tu hábitat. O sea, ¿qué quiere decir? Que la naturaleza del ser humano es estar dentro de la adversidad. Cuando tú te encuentras dentro de la adversidad, es cuando verdaderamente te sientes vivo y verdaderamente estás creciendo. Entonces es el único momento cuando tú tienes la capacidad de poder crecer, de poder mejorar. Es justamente por eso que en la adversidad tú decides si te forjas o te destruyes, como un diamante, ¿no? Mientras más presión hay, es donde se forjan los diamantes. Y entonces, cuando tú tienes este deseo, que el simple hecho de pensarlo te hace sentir mal, y a toda costa tú vas y lo consigues, y te obligas y te autoinfliges, lo que pasa es que lo estás relacionando a un sentimiento de miedo, a un sentimiento de escasez. ¿Por qué? Porque lo estás relacionando a esa emoción de miedo, a esa emoción de escasez. Y lo que atraes cuando consigas el resultado va a ser esa sensación de escasez. Y toda la vida vas a estar trabajando. ¿Para qué? Para que consigas ese resultado. Vas a trabajar con miedo porque sabes que es eso desde el punto donde lo has creado, desde la escasez. Y eso es lo que vas a cosechar, escasez. Entonces, ese negocio va a ser una obligación y aparte te va a hacer sentir mal siempre. Y toda la vida que acciones para ello, vas a accionar desde el punto de la escasez. ¿Por qué? Porque en primer lugar tomaste una mala decisión, porque escogiste un deseo que te hacía sentir mal. Entonces, para eso, nosotros tenemos que escoger con respecto a lo que sentimos. Si tú, al pensar en un deseo, te sientes bien, si tú al pensar en un deseo te sientes motivado, te sientes entusiasmado, ¿por qué? Porque te sientes capaz de poder lograrlo, porque te gusta, porque te apasiona. Entonces, cuando tú sientes esa capacidad de poder alcanzar ese deseo, lo relacionas a la fe. Y al relacionarlo a la fe, lo que pasa es que empiezas a accionar, porque la acción es una consecuencia del pensamiento, porque el pensamiento genera una emoción y esta emoción genera la acción. Mientras que si fuera de manera inversa, como lo habíamos explicado al principio, este pensamiento genera una emoción negativa y esta emoción negativa hace que acciones, pues, o bien te paralices o huyas o en este caso puedes accionar para conseguirlo, pero siempre vas a estar sintiendo ese sentimiento de escasez, porque eso es lo que atraes cuando accionas. Entonces, cuando tú tengas este deseo alcanzable, vas a accionar de manera inmediata, porque vas a sentirte en la capacidad de poder alcanzar ese deseo. Vas a sentir que para ti es alcanzable. Dentro de tu estado de conciencia, para ti es posible hacer ese cambio. Entonces, cuando tú acciones, vas a relacionarlo a la fe. Y entonces, cuando tú consigas ese objetivo,
lo que va a hacer que es que vas a querer conseguir otro objetivo y te vas a poner incómodo, pero no desde el punto del miedo, sino desde el punto del entusiasmo, porque amas lo que haces, porque amas verdaderamente eso que te hace feliz, eso que te hacía sentir bien desde un principio. Entonces nosotros sabemos cómo podemos identificar si algo es para ti o no es para ti, con respecto a lo que sientes cuando piensas en ese deseo. Pues si piensas bien, al final, si piensas y te sientes bien, al final, cuando accionarás con entusiasmo, y cuando consigas el resultado, querrás conseguir otro resultado más grande que sea en la misma línea de ese deseo. ¿Por qué? Porque efectivamente tú amas lo que haces y te haces sentir bien lo que haces. Por ende, ponerte incómodo para ti y seguir creciendo no es un problema. Y estás en tu hábitat como una criatura del ser humano de no tener miedo. Te encuentras sano y feliz, mientras que no te autoinfliges algo que no te gusta hacer, simplemente porque escogiste lo que te hace sentir bien y no escogiste el resultado. Entonces, es de esta manera como tú puedes identificar verdaderamente qué es lo que tienes que seguir. Y esto, efectivamente, es poner a Dios primero. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a ti primero, te quejas, en primer lugar te quejas por lo que no te sale bien. Cuando tú te quejas, ¿a quién estás poniendo primero? ¿A ti o a Dios? Te estás poniendo primero a ti. Cuando tú te pones primero a ti, quieres hacer tu plan. Quieres, en este caso, quieres el resultado. Pero Dios no te va a dar un resultado. A Dios no le importa lo que tú quieres. A Dios le importa en quién tú te conviertas. Y es por eso que el plan de Dios tiene pasos. Y tu siguiente paso puede ser escoger un deseo. Tu siguiente paso puede ser dejar esa relación. Tu siguiente paso puede ser alejarte de esos amigos. Tu siguiente paso puede ser irte de casa. Pero tu siguiente paso solamente tú lo sabes. Y es ese paso que te hace sentir bien. Y entonces cuando tú lo tengas, cuando tú logres verdaderamente ese paso, lo que vas a conseguir es estar escuchando la voz de Dios, estar siguiendo el estado de conciencia, estar siguiendo nuestra conciencia, estar siguiendo nuestra conciencia que efectivamente nos va a conllevar a nuestro camino de vida. Porque veámoslo de esta manera, Dios ha escrito nuestra vida, Él ya sabe lo que vamos a hacer. Pero tú decides, y todo es perfecto. Tú decides, ¿no? Si puedes ir a seguir tu ego, pero hasta eso Dios lo sabe. Que tú vas a fallar aquí, vas a seguir aquí, primero vas a escoger un deseo de tu ego, luego recién vas a empezar a escuchar la voz de Dios y a seguir a tu conciencia. Porque cuando tú sigues a tu conciencia, lo que haces te hace sentir bien. Y cuando te alejas de esos amigos, te sientes bien. Y cuando dejas esa relación, te sientes bien. Porque es tu siguiente paso. Entonces, cuando nosotros tenemos un deseo, cuando nosotros escogemos, vamos a volver al deseo, ¿no? Cuando nosotros escogemos un deseo, este es un trabajo de equipo entre tú y Dios. Y de por medio existe la fe. La fe tanto en ti como la fe tanto en Dios. Lo hemos hablado en otros videos. Hoy día lo que vamos a hablar es cómo es que Dios nos entrega su plan. ¿Y por qué es que nosotros no debemos buscar el plan? ¿Por qué? Porque Dios ya tiene un plan para nosotros. ¿Pero a qué se debe? Se debe a que tu ego siempre va a querer hacer su plan. Se debe a que tu ego siempre va a buscar el resultado, va a buscar el beneficio. Entonces, cuando tú tengas un deseo, lo que pasa ya, un deseo que te hace sentir bien, perfecto. Tú tienes ahí dos opciones, ¿no? Empezar a buscar métodos, empezar a buscar cómo vas a hacer el resultado, o simplemente convertirte en la persona que opera esa vida, que opera ese deseo, que opera ese trabajo, que opera esa empresa, para que tú atraigas esa empresa y Dios te entregue ese plan. Explicado de otra manera, cuando nosotros tenemos un pensamiento más una emoción, cuando nosotros tenemos un deseo y lo emocionalizamos de manera positiva y nos sentimos bien, empezamos a vibrar en eso.
empezamos a vibrar en eso. Y cuando empezamos a vibrar en eso, atraemos frecuencias, situaciones, disculpen, atraemos frecuencias similares. Y estas frecuencias similares engloban situaciones, personas, cosas, el plan de Dios. Es por eso que tú te tienes que convertir efectivamente en ser. Tú te tienes que convertir y transformar tu ser y enfocarte en ser. ¿Por qué? Porque el ser es lo que va a atraer el plan de Dios. Por eso tienes que ser para hacer y recién tener. Tienes que creer para ver. Llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Todo esto hace alusión a que nosotros no tenemos que enfocarnos en el cómo. Pero tú preguntarás, ¿pero cómo voy a empezar algo si es por eso que al inicio hablábamos de un deseo creíble? De un deseo creíble que tú tengas la creencia de poder alcanzarlo, para que tengas un plan de referencia. Pero este plan de referencia no es por el resultado. Porque con esto no me voy a hacer millonario, porque tal vez tu creencia de ti es ganar $10, porque es lo que crees que es cierto para ti y lo que tú crees posible para ti. Eso no te va a hacer millonario, ese resultado es poco. Entonces, lo que estás buscando tú no es resultado, lo que estás buscando tú es transformar tu ser a través de ese plan, como lo habíamos mencionado. Transformar tu ser, porque ni siquiera se necesita tener un plan, porque tú en el punto donde te encuentras, si tú aprendes a mantener la mayor parte del tiempo esa autopercepción sobre ti, empezar a ser esa persona, empezar a mantener esa autopercepción sobre ti mismo, relacionándolo a un sentimiento positivo, empiezas y sabiendo cuál es tu qué es lo que quieres, entonces empiezas a vibrar en eso y empiezas a atraer el cómo. Y es ahí cuando Dios te da el plan. Es porque a nosotros no nos compete saber el cómo. El plan de Dios es un plan, el plan de Dios y de ti es un plan en equipo. Que tú efectivamente tienes que hacer tu parte para que Dios haga su parte. ¿Y quién empieza haciendo la parte? Pues tú, sabiendo qué y por qué quieres eso. Yo quiero ser millonario, yo quiero tener por ejemplo, ¿no? Yo quiero ser millonario para ayudar, porque quiero ayudar a mi familia, y esto es algo muy importante, mientras más porqués tengas, es más difícil que tú abandones, ¿no? Entonces hay que tener muchos más porqués para que la intención sea más grande y cuando queramos desertar no lo hagamos y ni siquiera lo pensemos. Entonces, y eso es lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Quiero ser millonario. Quiero dinero. Quiero ser el mejor vendedor del mundo. Saber qué es lo que quieres. Y ese qué tiene que ser medible y cuantificable. Como por ejemplo, quiero ganar $2,000 siendo el mejor vendedor del mundo. Puede ser, yo quiero ser la persona más influyente del mundo y ganar $2,000 o $10,000. Es lo que quieres. ¿Qué quieres? Y el por qué ya pues tú lo puedes emocionalizar para poder ayudar a tu familia, para poder comprarte ese carro que tanto quieres, en fin. Entonces, cuando tú sabes el qué y lo emocionalizas con el por qué, o en este caso tienes un plan grande, gigante, pero ni tú te lo crees y lo estás relacionando a una emoción negativa, divides el plan en pasos y empiezas con el primer paso. Como por ejemplo, quiero ser coaching, ya empiezas, pum, 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 voy a publicar mi primer libro y empiezas a escribir el primer libro y empiezas a sentirte como esto, porque el plan es referencial. El plan es referencial porque efectivamente cuando tú estás en el lugar donde estás, puedes empezar a ser la persona que opera la vida de tus sueños. Para ello tienes que en primer lugar autopercibirte para después accionar desde ese punto como esa persona. Esa persona nunca falla su palabra, esa persona siempre llega puntual, esa persona es excelente en lo que hace, esa persona es inquebrantable y cuando llega la adversidad, tu trabajo es reaccionar como esa versión, no como tu versión anterior, porque de lo contrario estarías emitiendo la frecuencia de tu vida anterior y estarías atrayendo más de tu vida anterior.
Es por eso que tienes que saber reaccionar en la adversidad como tu nueva versión, como la versión que dices ser. Hago esto porque muchas veces somos nosotros los mismos que no tenemos ese compromiso de mantener esa identidad. Entonces, cuando tú mantengas esa frecuencia, esa vibración, como les explicaba, cuando tú mantengas ese pensamiento más la emoción, que sumados los dos crean nuestra vibración. ¿Por qué? Porque el pensamiento tiene una vibración eléctrica y el corazón, la emoción, tiene una vibración magnética, y nuestra vibración es una vibración electromagnética, es una frecuencia electromagnética. Y al vibrar en nuestro deseo atraemos situaciones, personas y cosas. Es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos en ser, y para ser tenemos que creer para ver. Y eso amerita tener fe. Y la fe es accionar. Y la fe es sinónimo de acción, porque el que no acciona no cree de que eso puede ser posible. Entonces, es por eso que tú no tienes que enfocarte en el cómo. Tienes que enfocarte en qué es lo que quieres, en ser esa persona, tener las cualidades y accionar como esa persona. ¿Para qué tenemos el plan referencial? Para que cuando tú consigas ese plan referencial, porque va a ser un plan creíble para ti, y es obvio que lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque lo crees que lo vas a alcanzar. Entonces, vas a generar fe de que eres capaz de poder generar algo más, y algo más, y algo más. Empezaste a generar 10, pues ahora creo que puedo generar 20, ahora creo que puedo generar 40, ahora creo que puedo generar 80. Y efectivamente eso es lo que te va a llevar a generar mucho más. Pero tú, en primer lugar, tienes que enfocarte en ser esa persona, porque los resultados van a atraerse, todo el plan va a atraerse. Eso no te compete, simplemente debes creer de que es posible. Enfocarte en tener ese pensamiento que es sinónimo de identidad o deseo, o tal vez los dos juntos, y emocionalizarlo a una emoción positiva para que tú puedas, en este caso, vibrar en eso. Y al vibrar en eso, por ley de atracción, atraes frecuencias similares. Y es ahí cuando Dios te entrega el plan, cuando Dios te entrega el cómo. Es por eso que cuando tú persigues el cómo, te sientes mal, te frustras. Porque en primer lugar, como hemos dicho al inicio, estás tomando un deseo desde el ego por el resultado. Dios sabe cuál es tu siguiente paso. O sea, tú sabes cuál es tu siguiente paso, porque Dios vive dentro de ti y Él vive en todo lugar. Dios está en el aire ahorita y eso hay que agradecerlo. Entonces, esa orden de prioridades también es algo muy importante. No te enfoques en el dinero, enfócate en cómo ganas el dinero, y lo ganas respirando, porque sin vida no podrías hacer nada. Entonces agradece que Dios nos está regalando un día más de vida. Y es efectivamente cuando tú tengas ese deseo que te hace sentir bien, ese siguiente paso que te haga sentir bien, si salir de tu trabajo te hace sentir bien, pues vete. Ese es tu siguiente paso. ¿Y qué? Y efectivamente vas a sentirte incómodo y vas a sentir miedo, porque nuestra mente está condicionada, o es su trabajo, por decirlo de esta manera, mantenernos vivos. Y para nuestra mente lo conocido es nuestra zona de confort, por más que lo conocido sea malo, como por ejemplo lo conocido puede ser procrastinar, lo conocido puede ser ser tímido, no sé, lo que tú te identifiques. Eso es lo conocido, para lo que tú conoces, lo que tú eres. Y entonces, cuando tú intentes accionar de distinta manera, digamos que te consideras tímido y empiezas a accionar como una persona sociable, esta antigua percepción, esta antigua identidad, este antiguo autoconcepto te va a lanzar miedo para que tú retrocedas y no acciones y mantengas vivo esta nueva identidad. Pero si tú accionas a pesar del miedo, estás rompiendo una creencia, estás rompiendo una identidad, estás rompiendo una perspectiva, estás rompiendo una creencia sobre ti mismo. Es ahí cuando empiezas a cambiar. Es por eso que depende de tu reacción. Depende de salir de la zona de confort. Y esto no quiere decir que el cerebro sea malo. Esto quiere decir que en primer lugar el cerebro está diseñado para mantenernos vivos. Y lo desconocido para el cerebro es peligro y siente que eso te va a matar. Entonces, lo desconocido, identidades o formas de actuar que son desconocidas para ti, te lanzará miedo porque pensará que vas a morir. Pero en realidad no es así. Simplemente te está protegiendo.
pero más que protegerte, te está retrasando. Entonces, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Y no olviden que he creado una comunidad de WhatsApp para que se puedan unir, para poder interactuar y compartir pensamientos y poder ayudarnos mutuamente. Recuerden que justamente este grupo está direccionado para los pequeños, porque los pequeños tienen la mente como un lienzo en blanco. Ellos lo que hacen es decir, yo soy el hombre araña, y lo son, y lo sienten, y lo viven. De esa manera te tienes que identificar tú. Pero lo que tienes que hacer y recordar es unirte al grupo, porque es ahí donde vas a enseñar a programar la mente de tu hijo y reprogramar tu mente. Y si no lo tienes, pues de la misma manera puedes ayudar a alguien, a tu familiar. Bueno chicos, espero les haya servido. Hasta luego.